Como estamos a una relativa distancia, me voy a quitar la mascarilla para hablar, un solo ese instante. Y bueno, bienvenidos a los estudiantes, a los compañeros y al resto del público. La edición número 96 de los Viernes Científicos. Ya nos vamos aproximando al centenar, que si todo va bien, pues lo cumpliremos en la última edición de este año de los Viernes Científicos. Será la edición número 100 y tendremos que hacer algo especial para ella. Como sabéis, pues nuestro compromiso desde la facultad con la divulgación científica y con la ciencia en general, pues siempre va a estar ahí, porque para eso somos, digamos, la Facultad de Ciencias Experimentales y nuestro objetivo, pues, siempre todo lo relacionado con la ciencia. Hoy el ponente que traemos es Alfonso Jesús Población Sáez, que es un conocido divulgador de las matemáticas, fundamentalmente especializado en las matemáticas y el cine, aunque divulga en muchas otras cuestiones. Él es profesor de la Universidad de Valladolid y es miembro de la Comisión de Divulgación de la RESME. Y también tiene una columna muy interesante que aparece en el diario ABC. De hecho, el título, ¿no, Jesús? Va por ese motivo, es decir, el abecedario de las matemáticas, donde bueno, muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, pues somos seguidores de esa columna, la leemos habitualmente. De hecho, la última, que si no recuerdo mal es del 29 o del 30 de noviembre, ¿no? En estos días pasados, pues hablaba de lo que no ha cambiado lo que las matemáticas han influido en nuestra vida, lo que no ha cambiado nuestra vida con las matemáticas, ¿no? Y realmente yo creo que precisamente a todos los que estamos aquí presentes, pues las matemáticas o no han cambiado mucho la vida o no la va a cambiar, o os la va a cambiar, ¿no? A los que sois estudiantes. Espero que nadie esté pensando que para mal, es decir, que nos la ha cambiado a todos para bien, porque veo alguna risa, bueno, las risas no las veo, pero sí los movimientos de la cara en otra dirección. Yo creo que las matemáticas no solo es una disciplina científica, sino que también es una manera de entender la vida. Es decir, los matemáticos y las matemáticas probablemente vemos la vida de una manera diferente, no voy a decir si mejor o peor, pero de una manera diferente a lo que los ven el resto de las personas. Y yo creo que ese enfoque es positivo. Tampoco me quiero enrollar mucho más porque lo más interesante es la charla de Alfonso. Y bueno, pues Alfonso, muchas gracias por venir desde Valladolid hasta aquí, que sé que el trayecto es largo, bueno, pero es el mismo que desde Almería hasta Valladolid, con lo cual no podemos decir que nosotros estemos esquinados, sino que es que vosotros estáis demasiado centrados, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, pues, y vamos a disfrutar de tu charla, de tu conferencia. Gracias. Cortés por mi parte. Entonces, por controlar un poquito el tiempo, ¿no?
Pero hoy voy a hablaros de una sección que se llama Abecedario de las Matemáticas y que está en el periódico ABC. Ya os contaré por qué está en el periódico ABC. Es un periódico como otro cualquiera, no es de mi agrado en algunos, pero en las matemáticas, la ciencia es otra cosa, y entonces pues ahí dije, la divulgación es la divulgación, todo se hace por las matemáticas, aunque sea la cabecera de la ABC, que tampoco estaba mal en algunas cosas, en la sección de ciencia, en otras pues es un poco más discutible, pero bueno, de eso no vamos a hablar. Entonces, bueno, pues para empezar, os voy a comentar un poco sobre la comunicación matemática, una breve, muy breve, rápida. Sí, normalmente con el bozarrón que tengo no hace falta, pero bueno. Ah, perfecto. Sobre la comunicación matemática, ¿no? Digo que en el principio de los tiempos, ¿no?, cuando se empieza un poquito a considerar lo que son realmente las matemáticas, pues es oral entre alumno y maestro y entre los propios alumnos. Aparecen las academias griegas, por ejemplo, la academia de Platón en Atenas, de Euclides en Alejandría, y entonces aparecen los primeros manuscritos sobre artículos matemáticos, pero por supuesto no para que lo entiendan y que lo hable lo que todo el mundo, sino simplemente los alumnos, los adscritos a esas escuelas. Tenemos que pegar un salto hasta el siglo XV en el que aparece la imprenta y entonces pues ya no es una cuestión de manuscritos, sino que ya se empieza a popularizar todo tipo de textos, entre ellos los de matemáticas. Uno de los primeros que aparece en Treviso en 1478 pues es la aritmética elemental y una primera edición de los elementos de Euclides en 1482, primer que tenemos constancia de. En el siglo XVI, pues en Europa, Italia, Francia, Inglaterra, en España no, por supuesto, porque estábamos a otras cosas, también importantes, culturalmente hablando, pero como he dicho hace un momento a una compañera que me ha preguntado, España pues no se ha caracterizado realmente por trabajar mucho el aspecto de las ciencias, ¿no?, sino que, bueno, pues hemos estado en otras fases de la cultura que también son muy buenas y muy interesantes, pero las ciencias, pues aquí no había academias o personajes muy puntuales, eso sí. Bueno, pues como decía, que son fundamentales estas academias en el desarrollo de la ciencia porque facilitaban esto voy un poquito deprisa porque lo que me importa es simplemente una pequeña introducción, el intercambio de ideas y el contacto con investigadores, mucho pues fuera de las propias universidades, que es un poquito el tema en el que la divulgación está, ¿no? Salir del ámbito estrictamente universitario para entrar en el de la gente común, en la gente no necesariamente versada en este tipo de asuntos. Entonces, pero lo que empiezan a aparecer son publicaciones muy técnicas, publicaciones de comunicación entre pues los que trabajan en las universidades, ¿de acuerdo? Empiezan en el siglo XVII, aparecen las revistas científicas, como por ejemplo el Journal de Savant en 1665 o las Philosophical Transactions, también en el mismo año, o el Acta Eruditorum de 1682. Son un poquito las primeras revistas científicas que aparecen en este sentido. En el siglo XVIII y XIX sigue siendo algo muy específico, muy técnico, ¿de acuerdo? Y nada que ver con el común de los mortales, que tiene que, parece ser, estar a otras cosas. Y entonces llegamos a Inglaterra a un editor, ¿de acuerdo?, emprendedor, llamado John Tipper, que era maestro en la escuela de Coventry, en algún momento autor de libros de texto, pues consciente de la creciente clase de ocio, esto es curioso, de las mujeres, hay un artículo en el abecedario, precisamente cuando yo me di cuenta, descubrí este de The Ladies' Diary, que dije, bueno, ellas fueron las primeras realmente en esto de la divulgación matemática, por las fechas, no por otra cosa, ¿no? Entonces, voy a contaros un poco en qué consistía esto de The Ladies' Diary o Woman's Almanac. Es un almanaque de los típicos que se hacían con los días del año y las cosas que se hacen en los almanaques son un tipo de publicación que estaba en todos los países, pues de cuándo se siembra, de cuál es la época buena, refranes, este tipo de cosas que utilizan la gente del campo, ¿no? Entonces, este señor, John Tipper, concibe un almanaque solo para mujeres, exclusivamente para mujeres, llamado el Diario de las Damas o Almanaque de la Mujer. En este momento no había periódicos específicos ni revistas para mujeres, no había, ¿de acuerdo? En la última parte del siglo XVII, un editor, John Dutton, había intentado
sacar 2 revistas diseñadas para mujeres, pero al final su contenido se acababa degradando y acababa sermoneando a las lectoras, contándoles lo que tienes que hacer, hija mía, ya sabéis, fijaos cómo estamos ahora, pues imaginaos en el siglo XVII y XVIII, ¿de acuerdo? Estas revistas enseguida desaparecieron, fallaron. Y Tipper creyó que podía atender con mayor éxito las inquietudes femeninas proponiendo lo que él llamaba temas gentiles del tipo consejos para el hogar, recetas de cocina, consejos de salud, poemas e historias románticas, entre comillas, con su propio nombre, encantadoras, junto con el calendario estándar de los almanaques y los cálculos cronológicos también típicos de un almanaque. Su programa, todo hay que decirlo, lo que salía en estas revistas, no tenía ningún aporte femenino, es decir, lo escribían hombres, ¿de acuerdo? Ni siquiera la propia esposa de John Tipper metió nunca absolutamente nada. En la imagen que vemos ahí es una portada del año 1740 con un retrato de Caroline, la reina consorte del rey Jorge II, desde 1727 hasta su muerte en 1737, 10 años. Desde el principio, para atraer a las lectoras, los editores lo que hacían era colocar imágenes en portada, pues como hacemos ahora en las revistas del corazón, es decir, la tal actriz, el tal cantante, etcétera, etcétera, famoso, pues sacaban reinas que estaban en activo y alabanzas gentiles y patrióticas para las mujeres. Y no se centraban exclusivamente en cosas como el ingenio de las mujeres. Una característica de esta publicación, sin embargo, fue que incluían lo que ellos llamaban enigmas o rompecabezas de palabras, un pasatiempo que estaba causando furor entre las mujeres inglesas en ese momento. Esa era una práctica que había sido adoptada desde Francia, donde las damas de moda se afirmaban demostrando su ingenio y conocimiento, planteando y resolviendo este tipo de acertijos, como el que tenemos aquí. Tipper, bueno, ahí tenemos una especie de poema, ¿de acuerdo? En el cual, en ese poema, se pregunta al final, aparece al lado un sistema de ecuaciones, ojo, un sistema de ecuaciones no lineal, vamos a empezar diciendo eso, y que estamos hablando del año 1795, ¿vale? Que a lo mejor hoy en día tampoco mucha gente sabe resolver ecuaciones con 3 incógnitas no lineales. No sé, no quiero pensar, o sea... Entonces, este poema lo que trata de escribir un poco, está en inglés un poco antiguo, esto de aquí, y hay que averiguar, como dice ahí, X es los años, los meses y los días de mi edad, la edad que yo tengo el 1 de enero de 1795. Y se resuelve, pues eso. Entonces les incitan un poco con un poema, detrás hay un sistema y hay que resolver ese enigma. Bueno, pues en ese momento hay que situar un poco las cosas. En el momento en que sale este almanaque, la publicación de todos los almanaques en Inglaterra estaba controlada por la Worship Company of Stationers de Londres, que es decir, era un monopolio instituido por decreto real, que tenía unas normas muy estrictas. Entre esas normas muy estrictas estaba, John Tipper tuvo que asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta organización para poder publicar. La compañía aceptó a regañadientes la iniciativa de hacer un calendario, un almanaque solo para mujeres, porque eso les resultaba un poquito chocante, un poquito extraño, ¿no? Y entonces les dijo que como mucho les dejaban imprimir 3.000 ejemplares, como mucho 3.000 ejemplares, y que el precio de venta tenía que ser más alto del de los almanaques habituales, porque era una cosa muy extraña que se hacía casi como un favor. Entonces, precio más alto, solo 3.000 ejemplares. Bueno, pues a pesar de todas estas imposiciones y todas estas cosas con las que tuvo que lidiar este editor, pues The Lady's Diary fue un gran éxito desde su primer número en 1704 y siguió siéndolo durante el siguiente siglo y medio, convirtiéndose en uno de los periódicos más antiguos de la historia de Gran Bretaña.
Bueno, debo decir que una de las cosas interesantes que se le ocurrió al editor fue lo que hoy hacemos con el WhatsApp y con las redes sociales, que es la interacción de las personas que leen y que resuelven esto con los editores, con los que publican tal. Es decir, había un trasiego de cartas, de resoluciones, de nuevos problemas, es decir, bastante fluido para la época. Entonces, la singularidad e importancia histórica de este diario se apoya en varios hechos. Una, que fue una de las primeras publicaciones en lengua inglesa dedicada exclusivamente a las mujeres. Dedicada exclusivamente a las mujeres, pero cuidado, que luego no restringían el que las soluciones y el que aparecieran hombres. Nada, o sea, eso no era ninguna cortapisa, podían hacerlo, ¿de acuerdo? Las lectoras mujeres instigaron y enfocaron su dirección de contenido hacia... En el momento en que empezaron a salir estas cosas, se interesaron mucho por los enigmas de tipo matemático y pedían más de ese estilo. A través de este almanaque, las mujeres demostraron su interés y capacidad en las matemáticas en un momento y dentro de una cultura, la inglesa de aquella época, en que las matemáticas, ¿qué eran? Una actividad eminentemente masculina. Y nada más, ¿de acuerdo? Su popularidad sobrevivió en un mercado muy competitivo durante más de 100 años, desde 1704 a 1840, y es un testimonio de un valor y un interés sostenido. Y es un poco el precursor, porque sigue lo mismo, de una revista científica formal, ¿no? Se convirtió en un modelo para ser emulado, copiado activamente por una serie de otras publicaciones periódicas. Y curiosamente, pues no vamos a llamar envidia, ¿ok? Salió el Gentleman's Diary of the Mathematical Repository, solo para hombres. Pues os dije antes que el otro había durado de 1704 a 1840, ¿vale? Pues este duró un poco menos, también acabó en 1840, pero empezó en el año 41, en vez de, o sea, 40 años después. La evolución de los intereses matemáticos demostrado a lo largo de la vida de la publicación fue paralela de la de las mujeres a la de los movimientos matemáticos que tienen lugar en Inglaterra. Es decir, no están apartadas de las corrientes matemáticas que tienen lugar en las universidades. Y en su desarrollo participaron al final personajes matemáticamente significativos, tanto editores como los que respondían a las preguntas. Bueno. Entonces tenemos ahí ese antecedente un poco de lo que podía llamarse una especie de divulgación científica, no de divulgación científica, no, de divulgación matemática. Vamos a España. Vamos a España. Esto del ABC está en el año 1912. ¿Qué se hace en 1912 de divulgación de las matemáticas en un periódico como el ABC? Que es un periódico que, todo hay que decirlo, una gran cosa que tiene es que tiene puestos en Internet todos los contenidos del periódico sin tener que pagar, gratuitamente, lo puede consultar todo el mundo, ¿vale? Desde el primer número, cosa que otros periódicos pues no hacen. Por ejemplo, en Valladolid, en el norte de Castilla, que es llaman el decano de la prensa nacional porque es el más antiguo en activo y tal, pues no hay que pagar, es decir, todo eso últimamente pagando. El ABC no, el ABC te lo deja todo gratuitamente, lo puedes ver sin más que registrarte, dar tu nombre y puedes leer cualquier cosa. Eso sí, si quieres alguna foto con mayor calidad y tal, eso sí la tienes que pagar, ¿de acuerdo? Pero para lo que nos interesa aquí, no. Entonces, ¿qué se publica relacionado con las matemáticas en el año? Pues veis ahí una página que se llama Mesa Revuelta, de estas de curiosidades típicas, curiosidades, anécdotas, caricaturas, y aparece ahí, que lo he puesto en grande, algo dedicado a los signos matemáticos. Ahí en el medio, ¿no? Aquí lo veis, los signos matemáticos, y ahí un poco en grande, pues ¿de qué trata? ¿Cómo nacieron los curiosos signos matemáticos? Tal. Bueno, pues una historieta sobre los signos matemáticos, que, bueno, pues ya algo es algo, pero por supuesto ahí no aparece ninguna expresión matemática, más que el más, el menos y el igual, ¿de acuerdo? Esto también es curioso, vamos, por lo menos me lo ha parecido curioso. Esto es del año 1923, me parece que pone, porque al hacerlo en grande no se ve bien. Y claro,
había que lidiar con ciertos tipos de prejuicios. Fijaros, voy a hacer en grande aquí es bueno, pues un reverendo padre que habla de lo divino y lo humano, como suelen hacer. Y fijaos lo que dice. La ciencia, especialmente del siglo XIX, se ha desenvuelto en pleno matematismo. Los sabios soñaban en construir el mundo con el omnipotente instrumento de la matemática, pidiendo a la realidad el menor número de materiales posibles. Dadme la materia y construiré el mundo, llegó a decir alguno. La influencia del matematismo ha originado la crisis de la moral y la anarquía social. La concepción materialista de la vida humana, trascendiendo a la masa social, ha originado la crisis aguda de los altos ideales del espíritu y los gérmenes de disolución moral y anarquía social que presenciamos. Ciencia y moralidad se han hecho incompatibles. Hay una desproporción enorme entre el progreso material y el progreso, o para hablar con propiedad, el retroceso moral. La ciencia, la economía, la industria se han desenvuelto en un ambiente de amoralidad. Y mientras el equilibrio roto no se restablezca, la sociedad continuará enferma y presa de epilépticas convulsiones. El ideal moral es necesario a la vida. Sin él es irremediable el rebajamiento y la degradación de la vida humana a la condición de bestias y convierte las relaciones de los hombres en lucha de fieras. Bueno, con esta perspectiva, pues como para hablar eso de matemáticas en estos sitios, no sé, a que suena un poco como algo que incluso hoy alguien pregona por ahí, ¿no? De la catástrofe, de todo. Bueno, pues esto estábamos hablando de 1923 y esto, bueno, pues no pone muy bien las matemáticas, ¿de acuerdo? ¿Vale? No me lo parece. También aparecía en el ABC, en una sección llamada Gente Menuda, que otros conocimos que sacaban tebeos, cómics, pues esta sección del ABC es mucho más antigua, es también de principios de siglo, estamos hablando aquí del año 1930, y empezaron a aparecer biografías de personajes científicos también. Vuelvo a recalcar, no aparece más que texto puro y duro, no aparece una ecuación, no aparece una expresión matemática, todo es literatura. Sí, hablando de, bueno, todo lo más tenemos ahí un circulito dibujado, un triángulo, un poco más o menos, ¿no? ¿Y qué pasa hoy en día? Pues hoy en día abres internet y tienes El País, periódico, gaussianos, El Español, cómo hacer un cubo de Rubik, cómo calcular porcentajes, en fin, cómo se hace una raíz cuadrada. Tenemos esa otra página de otro sitio, público. Tenemos páginas web como Dimates, tenemos Divulgamat de la Resme, tenemos El Confidencial. Hablando de matemáticas, cosa curiosísima, porque hasta hace pocos años, ¿quién hablaba de matemáticas? Que no sé. Es más, entramos en la página de la última boletín de la Resme del pasado viernes, hace una semana, y nos encontramos en El País un artículo, otro artículo en El País, en La Razón, en Madrid Más Plus, Plus D, en Números, en La Mira, Tribuna Complutense, un montón de artículos relacionados con las matemáticas. ¿Qué pasa? ¿Que nos hemos vuelto locos de un tiempo a esta parte? Porque, hablemos claro, en Inglaterra, por ejemplo, que ya veis que tenían una cierta tradición, en Estados Unidos, en países como Italia, como Francia, nos llevan bastante ventaja en esto de la divulgación matemática. Es decir, ha habido siempre artículos, y conocemos, de hecho han sido muchos, para muchos de nosotros referente, ¿no? Martin Gardner, Ian Stewart, en fin, hay una serie de escritores que llevan bastante tiempo en Scientific American, en la sección de Martin Gardner, en fin, bastante tiempo currándose el tema de la divulgación de las matemáticas, incluso sin ser matemáticos, ¿de acuerdo? Entonces ahora realmente estamos viviendo
una gran apoteosis, por así decirlo, del interés por las matemáticas, porque estos periódicos, que lo curioso es que en febrero del año 2017, llega un periódico, el ABC, se pone en contacto con la sección de divulgación de la RESME y nos dice: queremos tener una sección periódica en el ABC, de matemáticas, específicamente matemáticas. ¿Tenéis ahí en la RESME alguien que esté interesado en hacer algo? Claro, por supuesto. Sin un duro de... o sea, gratis. De gratis. Entonces, se ponen en contacto, evidentemente, con las personas que son referentes actualmente en la divulgación matemática. Con Clara Grima, con Eduardo Sánchez Cabezón. Oye, ¿conocéis a alguien que tal? Es que nosotros ya estamos en miles de sitios, efectivamente. Están en miles de sitios y no se da abasto. Y entonces, pues a los que estábamos en la comisión de divulgación nos proponen: oye, que el ABC está interesado. Claro, nosotros, deseando que las matemáticas, nosotros como buenos profesores de matemáticas, deseando llegar a más gente, decimos: vale, venga. Y entonces aparece Fernando Corbalán, que es un profesor ya jubilado de Zaragoza, que ha escrito varios libros de divulgación matemática, bastantes libros, que dice: venga, asumo el reto de hacer algo en el ABC. En el ABC digital, por supuesto, no en el ABC escrito. Entonces, claro, a nosotros nos sorprende, a muchos compañeros, y a mí, digo, fantástico, oye, que nos están buscando, que no podemos rechazarlo, que sí, que venga, que vamos. Y, en principio, coordinado por Fernando Corbalán, pues nos ponemos unos cuantos compañeros de distintas universidades que ni siquiera nos conocemos, nos comprometemos a escribir un artículo cada semana. Un artículo cada semana, bueno, como somos muchos los interesados, pues parece que puede ser, ¿no? Pues se daría, con 4 personas tendrías uno al mes, ¿no? Con 8 personas, pues uno cada 2 meses, en fin, las cuentas son claras. Entonces, en principio, pues mucha gente, además pedimos también que se pudieran grabar vídeos, también porque en los tiempos en los que está, pues llegan muchos, igual que pasa en YouTube y tal. Y vale, venga, pero hay una condición para lo de los vídeos, que hay que ir a Madrid a grabar el vídeo. Porque el ABC no tiene, bueno, pues capacidad para hacerlo en otro sitio y tenemos que ir a Madrid a grabar los vídeos. Ya os adelanto, se grabaron 4 y no se han grabado más. Porque estamos todos con clases hasta el cuello y además de que eso requiere una preparación, no es lo mismo que algo que está escrito, que lo das vueltas, pero lo acabas mandando conforme conforme tú quieres, también ahora os hablaré de conforme tú quieres. Pero claro, hacer un vídeo, en fin. Bueno, entonces se hicieron 4, Fernando Corbalán hizo algunos, los tenéis colgados en la red, luego os digo dónde. Clara Grima hizo otro, porque Clara se presta a cualquier cosa. Quiere decir, porque tiene tablas, no porque haga cualquier cosa, sino porque sabe hacerlo, y ya no ha habido más. Entonces, bueno, pues profesores sorprendidos por este interés de los medios, pues dijimos, venga, vamos. Vale. ¿Qué nos propusimos? Bueno, Fernando Corbalán acabó un poco agotado porque también tenía muchas cosas y a los poco tiempo dijo: alguien que quiera coger la coordinación de la sección. Y el tonto que veis aquí dijo yo. Y entonces, desde hace ya 3 años, al poco, ya digo, 2017, pues en torno de a mediados del 2018, cogí la coordinación con el compromiso de que otros compañeros me mandaban a mí el contenido y yo hacía una primera lectura, un poco tenía en la cabeza todo lo que ha ido saliendo, para no repetirnos. Que este es un problema. Es un problema porque, visto todo lo que publican todas estas y otras muchísimas páginas web que hay, uno quiere ser original. Imposible. Es que todo el mundo ha tratado ya de todo. Todo lo que es matemáticamente puede llamar la atención del público. Claro, tampoco estás para inventar nada, tendrías que dedicarte solo a eso, es muy complicado. Bueno, pues desde el momento que yo asumí la coordinación de la sección, me propuse, o tuve unas ideas que rompían quizá un poco con algunas cosas, y os explico cuál fue. Una de las cosas que más nos demandaba el ABC en concreto era, lógicamente, cosas que se puedan aplicar a la vida cotidiana de las matemáticas, aplicaciones prácticas. Temas de actualidad, que eso siempre llama la atención. Bien.
no sé por qué, les interesa muchísimo, al punto de que ellos a veces me proponen, ellos, claro, tienen información de las, ¿cómo se llama?, de las, estas que llegan a los periódicos antes que nadie, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, que mandan la información, una información genérica a todos los periódicos y luego ellos ya hacen un artículo, pulen, o normalmente lo que hacen es traducir del inglés y a veces unas traducciones de Google claramente, que sobre todo en estos artículos un poco más científicos se ve claramente que esto es, ¿qué está poniendo aquí? Si a veces me llama me lo llama grafo, gráfico, gráfica, es que a veces una cosa distinta, pues lo que hace Google, ¿no? Tiene que pasar por las manos de alguien que entienda un poco. No ponerlo, bueno, hay muchos periódicos, agencias de comunicación, ¿no? Entonces, estas agencias de comunicación a veces mandan cosas que han salido por ahí en Estados Unidos, normalmente, y entonces me dicen, oye, Alfonso, ¿puedes hacer un artículo sobre esto? Y yo leo sobre esto y digo, ¿y esto qué es? Ni idea, es un artículo súper específico. Pones un correo a continuación, oye, ¿aquí hay alguien que conozca este tema? Bueno, no sé, aparece Fernando Blasco diciendo, a ver si conozco yo a no sé quién. Al final, como esto hay que resolverlo rápido, pues acabas diciendo, o no mando nada, o les digo, mira, no lo puedo hacer, o me lanzo al ruedo y investigo un poco, miro un poco e intento darle un poquito de coherencia y que la gente entienda de qué va esto. Pero esto os lo digo concretamente porque están súper interesados en problemas matemáticos no resueltos. Y los problemas matemáticos no resueltos son cosas del tipo las ecuaciones de Navier-Stokes, si P es igual a NP, el problema de... ¿Y cómo explicas al público en general algo? Se puede, claro, sí, se puede, pero llega un punto en que dices... O sea, yo planto ahí el sistema de ecuaciones de Navier-Stokes y el propio periódico te dice, ¿esto qué es? ¿Y esto de qué va? Esto no lo ponemos. Bueno, aún así, bueno, me han mareado con el problema de la suma de cubos igual a x cubo más y cubo igual a, más z cubo igual a... Hay un problema que no sirve para nada, no tiene ninguna aplicación más que la curiosidad de saber si se puede poner todos los números naturales como suma de 3 cubos. Entonces, hasta hace muy poco... menor que 100, es decir, x cubo más y cubo más z cubo igual a 1, igual a 2, igual a 3, la suma de 3 números enteros, ¿vale? Positivos, negativos, enteros, no fraccionarios, ni con raíces, no, enteros, y que sumen, la suma de los cubos, igual a todos los números. Actualmente, el primero que está sin resolver, claro, a esto se dedican, pues, gente con ordenadores superpotentes, con un programa, es decir, a la búsqueda pura, en plan... bestial, es decir, probando, y entonces hay un grupo de gente matemática específica, grupos que programan sus ordenadores para, venga, suma de cubos, tú te pones de tal número a tal número, tus ordenadores, trabajando día y noche, bla, 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 de una manera absolutamente, y claro, sacan números del orden de 10 a la 9, de cifras, de 9 cifras, un entero de 9 cifras, el del x cubo más y cubo más z cubo igual a 33, que era uno de los que se resistía. La solución tiene 9, o sea, cada entero tiene 9 dígitos. Entonces, bueno, pues, si habéis seguido la sección, veréis que hay varias veces cosas relacionadas con ese problema, pues porque los de ABC sacan por ahí en una agencia de noticias esto, venga, sacan un artículo, y dice que ya he contado todo, uy, con lo de las... Ahora que se acercan las navidades ya me temo. Llevo con la lotería, puñetera lotería, como 5 veces artículos intentando poner algo diferente, pero si es que ya he contado todo lo que tengo que decir sobre la lotería. Pues no, como llegan las navidades hay que hablar algo sobre la lotería. Y dices, bueno, en fin. Explicación de temas concretos de matemáticas, teoremas, definiciones, teorías. Esto ya, esos dos, por así decirlo, primeros, un poco lo que quieren ellos. ¿Vale? Y yo además me propongo explicar pues cosas... contenidos que sirvan para algo. O sea, si en todo el mundo se está hablando de grafos, ¿para qué sirve un grafo? ¿Cómo surge? Pero claro, es que todo el mundo ya ha explicado lo de los puentes de Königsberg 150 veces en todos sus blogs y en todas sus historias. Tengo que hacer algo distinto, ¿no? Pero bueno, un poco también me intereso por tratar de divulgar al público del lenguaje matemático, que a veces no se nos entiende. Mis alumnos
les presentamos unos apuntes que de verdad que están súper machacados, que no son como los libros, que sí, es verdad, no tienen ningún dibujito a color, que es lo que les digo yo en bromas, pero tiene todo lo que tienes, y creemos que son rigurosos, que están bien escritos, y tenéis alumnos que entran con nota, en el doble grado de informática y matemáticas que estoy dando clase este año, y gente que tiene una nota muy alta, de 11 y pico, para entrar en la y que me dice que a la tercera, que no se entera de nada de lo que dicen los apuntes, y dices. Entonces yo creo que hay en la sociedad en general, hay una falta de entendimiento entre un escrito matemáticamente riguroso, aunque no sea con símbolos matemáticos, me refiero simplemente cómo funcionan las matemáticas, qué es eso del razonamiento por reducción al absurdo, cosas como muy básicas, pero que la gente no entiende, o no sabe qué es, o deja de leer. Entonces me propongo clarificar ese tipo de cosas, con ejemplos concretos sencillos de dar por casa, que es la inducción y esas cosas tan sencillas, ¿no? Para los matemáticos, para los que estudiamos matemáticas. Pues tratar de ponerlo un poco a nivel de la calle, de que sepan lo que es. Hablar de historia, de curiosidades, pasatiempos, matemática recreativa, esto siempre también da mucho juego, ¿de acuerdo? Da bastante juego, porque, bueno, pues que aquí en España, aunque hayan sido personajes aislados, pero hay personas que yo creo que merece la pena reconocerlas, ¿de acuerdo? Y es otra cosa que me he propuesto, que no es fácil encontrar información, ni siquiera en la Wikipedia, porque hay personajes o hay personas que han escrito un libro de matemática recreativa muy famoso, pero que no se sabe de él prácticamente nada. Entonces, bueno, pues reflexiones también sobre la enseñanza de las matemáticas, pero ¿cómo contarlo? Como hemos visto, hay una literatura como un cuento para niños y tal, que no está mal. En algún momento hay que variar un poco estímulos, hay que cambiar un poco, ¿no?, de forma de hacerlo, no vas a hacer todo igual. Pero yo me propuse, por supuesto que sean claros, que sean asequibles, que tengan cierto interés, lógicamente, porque estamos hablando de un periódico. Entonces, como me dicen los del periódico, yo tengo una guerra con ellos, con los títulos de cabecera de los artículos. A mí me cambian todos, ¿no? No debo gustar nada los títulos. Es decir, cuando leáis alguna cosa escrita por mí, que sepáis que en el 70% de los casos me han cambiado el título. Y yo me cabreo con ellos, o sea, cabreo un montón, pero digo, no, esto no es lo que quiero decir, es que justamente quiero decir lo contrario. Os cuento un ejemplo. Estuve en el Museo de la Ciencia viendo una charla, no me acuerdo sobre qué fue, sobre qué iba. Pero aparecía una señora entre el público al final de la charla, son un ciclo de conferencias que hay un poco contra las pseudociencias, que tanto interés también parece que tienen, ¿no? Y entonces, pues, hay todos los años, yo creo que es la 7ª o la 8ª edición, de 4 o 5 conferencias al mes, hablando esto que hay detrás de los platillos volantes, que detrás estoy desmitificando un poco las tonterías que se oyen por ahí. Bueno, pues en una de esas charlas a las que yo suelo asistir, aparece una señora de entre el público diciendo que la típica bobada de que las pirámides hoy en día no se pueden construir, que es imposible, que materialmente está comprobado que no se pueden y que tuvo que haber un ente superior ahí que ayudara a construir las pirámides. Le dije algo, pero bueno, allí mismo, pero dije, bueno, y esto puede ser un tema, esto es una de las cosas que, claro, tienes que andar al final buscando un poco motivación en cualquier lado para escribir estos artículos todas las semanas, todas las semanas, los lunes. Y entonces, pues, yo personalmente me nutro de cosas que veo. Y entre ellas, pues, escribí un artículo en el que se titulaba, no sé, más para llamar la atención, algo... Y no les gustaba. Y no les gustaba y me pusieron, ¿por qué no hicieron falta extraterrestres para construir las pirámides? Que estás dando por sentado que existían los extraterrestres, que existen y que dan... Alfonso, me dicen, muy educadamente, mira, tienes que darte cuenta, que esto también es un inconveniente que hay, que estamos en un medio digital. Y en un medio digital no es como un periódico. Tú un periódico en papel le compras y ves lo más interesante, pero al cabo del día estás aburrido y como sigues teniendo el periódico, acabas leyendo prácticamente todo, porque lo tienes físicamente.
Pero en un medio digital, y esto lo entendí, si al medio segundo de leer el encabezamiento no llamas la atención, olvídate que no lo vuelve a pisar nadie. No lo ve nadie, no causa interés. Hay miles, millones de cosas interesantes en Internet cada día que estamos viendo por las redes sociales que tienen que captar la atención. Entonces, este es un pequeño peso con el que tenemos que luchar, en este caso, en la sección. Que el titular tienes que dejar que sean ellos, que teoría son los que entienden, los que pongan el titular que ellos quieran después de haber leído lo que tú... Tengo que reconocer que luego no me cambian ni un punto, ni una coma, ni un pelo. Todo me lo ponen tal cual. Pero les tengo que dejar, tanto en mis artículos como en mis compañeros que me mandan, que el titular, si no les gusta, que lo pongan a su forma. Y a veces su forma, los que hacen esta sección son personas, yo tengo contacto con dos chicas y un chico que son redactores de ciencia. Es decir, que no son gente que no tenga ni idea. No tienen mucha idea de matemáticas, lo he comprobado, pero sí que escriben cosas de ciencia. De manera que, bueno, algo saben cuando les rebates o cuando les dices, están abiertos, ¿de acuerdo? Y sospecho que son gente, no les conozco personalmente, pero bueno, mirando por internet, hablando por teléfono y tal, son gente joven también, ¿no? Entonces, bueno, pues me estoy enrollando con estas cosas. Otro objetivo que yo me he propuesto es mantener el rigor y no rechazar en absoluto. Yo creo que hay que acostumbrar a la gente a que vea una fórmula. Que no la entiendes, me da igual. No, me da igual que no la entiendas. Es una expresión que significa algo, que tiene un significado, que es rigurosamente correcta y que allá tú si no quieres entenderla, pero está ahí. La gente tiene que conocer que los que trabajamos con eso, estamos trabajando con fórmulas que están ahí. ¿Que quieres tratar de entenderla? Yo te lo voy a tratar de explicar. ¿Que no quieres tratar de entenderla? Bueno, te saltas este cacho y ya está. Pero que sepas que estamos conviviendo con ecuaciones y que significan algo. Por tanto, ese rechazo que tienen ellos de no poner expresiones matemáticas sigue estando en la actualidad, pero van entrando. Y si veis algunos de los artículos míos, bueno, un inconveniente que tienen, que acabas descubriendo, es que rechazan la cosa de las fórmulas, de los símbolos, de las expresiones matemáticas, técnicas matemáticas, también por otra cosa. Y es que es curioso, que a veces uno de los periódicos más grandes pasa igual en El País y pasa igual en todos. Es un gran periódico muy antiguo y tienen un editor de texto de mierda. No se puede poner un puñetero subíndice, no se puede poner una puñetera potencia, no se puede poner nada porque en el último artículo ese que ha mencionado antes Juanjo, aparecen unas congruencias, que aparece un cuadradito porque no tienen el símbolo de las 3 rayitas de congruencia. Ya me he cansado y ya he dicho, mira, pues yo creo que la gente que entiende sabe de qué vaya. ¿Sabéis lo que tengo que hacer para que las fórmulas matemáticas y para que los símbolos matemáticos Es que es curioso, porque tienen un editor, que no sé cuál será, pero que tú pones x al cubo y puedes poner x al cubo. Pero pones x a la n y ya no. Ya no. Los subíndices para nada. Para los subíndices lo que he hecho ha sido inventarnos, poner x, una rayita baja y un 2, por ejemplo, para decir x sub 2. Que no sé si la gente lo entenderá lo que quiere decir. Sí, porque lo que hago luego es otro truco que ahora os cuento. Para el elevado a, pues pongo el x, el acento circunflejo y el 2, ¿no? Eso se entiende más. El factorial le tiene, por lo menos porque tiene el signo de admiración. Pero lo que he tenido que hacer para poner fórmulas matemáticas es, pongo la fórmula, lo capturo como formato JPEG imagen y que lo metan como JPEG. Pero claro, que hay fórmulas pequeñinas, que es que meterle un JPEG, una imagen nueva, es meterle que con cada artículo les tengo que mandar 20 imágenes con cada artículo. Y llega un momento en que ya se cansan también. Joder, es que tiene muchas imágenes, Alfonso. Digo, ya. Es que no tenéis un editor decente. ¿Qué queréis que yo le haga? ¿De acuerdo? Eso es un inconveniente con los que... Bueno, yo os estoy contando a lo mejor chascarrillos que a lo mejor no os interesan, pero yo creo que para que comprendáis un poco también cómo funcionan estas cosas, ¿no? Esto es lo que estoy contando, ¿no? Las dificultades.
Otro objetivo que me he propuesto es fomentar el espíritu crítico. Y dentro de fomentar es rechazar los argumentos que se ven por ahí, por esto de la lotería de Navidad. Me dijeron un día que se podía escribir sobre por qué hay administraciones donde dan más premios que en otros, y si eso de Doña Manolita y tal tiene ahí un halo de algo de atracción por algún tipo. No, es que tan sencillo como decir porque están jugando miles de números más que las demás, no es más que eso. O si cuando rechazas un número, te dicen, escribir un artículo a ver matemáticamente cómo se puede explicar que si rechazas un número luego va y toca. ¿Qué estás diciendo? Bueno, tonterías de esas. Bueno, pues ciertos estereotipos, luchar contra ellos, contar, ¿de acuerdo? Paradojas, bueno, eso que dicen de que si hemos perdido conocimientos maravillosos que se han perdido y que ya, esas tonterías que se dicen, bueno, pues teniendo en cuenta esto os voy a poner algunos ejemplos de lo que yo he ido haciendo, o de lo que hemos ido entre varios compañeros, porque sí, nos hemos apuntado muchos compañeros, y cuando veáis la lista de los tal, cuando veáis varios seguidos míos, eso significa que llevo bastante tiempo sin recibir nada de nadie, y que no nos obligan, o sea, es decir, estaría bueno, no nos pagan nada, ellos están beneficiándose de una publicidad, o sea, de una publicidad no, de que ahora os digo el índice de impacto que tienen estos artículos, ¿vale? Y les estamos diciendo que, bueno, ya sé que no tenéis dinero para pagarnos, ya sé que ahora el periodismo está fatal, que los periodistas ya ni siquiera tienen firmas invitadas, sino que van por libre, freelance, y luego les pagas simplemente por el artículo. Ya sé todo el problema, pero no sé, el ABC tiene conexiones con editoriales. ¿Editadnos un libro? Bueno, ya veremos, estamos con la edición del libro, al punto de que varios compañeros dicen, ya saben lo que hacemos. ¿Ya saben lo que hacemos? ¿Les interesa? Vale, si no nos interesa, adiós. Porque es que ya está bien de tomarnos el pelo. Y es razonable. Seguimos otros tontos pensando en que, bueno, es que esto lo hacemos no para obtener beneficios, sino para difundir las matemáticas, que es lo que queremos, divulgar las matemáticas, y eso nos gusta, aunque sea gratuitamente, da igual. Entonces ahí hemos quedado esas personas. Pero otros, pues dicen, no, mira, yo es que si me molesto en hacer algo, quiero que tenga una repercusión también para mí, egoístamente entre comillas, porque yo necesito gente joven que necesita un currículum, que necesita una citación, y entonces tengo otros lugares donde prefiero dedicar el tiempo a escribir una revista científica, de verdad, no a escribir esto. Y también es razonable, ¿vale? Entonces, bueno, otra de las cosas que... Este os lo cuento porque tuvo muchísimo impacto. O sea, lo vio mucha gente. Hubo, en el año 2018, en el archivo de Simancas, en Valladolid. Simancas es una ciudad, un pueblo cerquita de Valladolid, nada, se puede ir andando, en bici, está muy cercano, y es que ahí hay un archivo, un castillo, el archivo de Simancas, donde se guardan pues, documentos muy importantes de la historia de España, de los reyes, desde Carlos V, me parece, en adelante y tal, hasta no sé qué tiempo, y bueno, la Chancillería de Valladolid, la Chancillería de Sevilla eran las importantes y tal, y en el archivo de Simancas se guardan legajos impresionantes que están sin color. O sea, en muchos aspectos los investigadores de historia tienen ahí un filón, porque sí lo tienen ordenado tal, pero muchas veces no saben ni lo que hay, no saben todavía, no está todo, hay tal cantidad de cosas, de textos, de artículos, de documentos que no se sabe, se están digitalizando, se están organizando, y de vez en cuando aparecen pues, cosas muy curiosas de la historia de España, ¿de acuerdo? Bueno, pues allí hicieron una exposición que era sobre criptografía. La criptografía pues, es una cosa que llama mucho la atención en los artículos estos de divulgación de las matemáticas, que es, ya sabéis, en épocas de guerra, en épocas de conflicto, en épocas en que no quieres que el enemigo, que otro país, otra potencia se entere de lo que estás contando o que estás tramando, pues los mensajes se cifran, es decir, se ponen para que alguien que lo vea no entienda nada. Y hay muchos métodos de cifrado. Desde el más antiguo que se conoce, que es el método de César, que es simplemente en el abecedario correr 3 lugares las letras y entonces poner el texto que tú quieres, cifrarle con la letra que en el tercer lugar,
a la que aparece, es decir, si hay una A, pues escribes la D, si está, en fin. Pero vamos, que eso lo descubre hasta un niño de 2 años, ¿de acuerdo? Hay, por supuesto, a lo largo de la historia, y tienen relación con las matemáticas muchos de ellos, hasta el moderno sistema RSA, que a los que estudiáis matemáticas seguramente lo conocéis, basado en la dificultad de factorizar números primos, ¿de acuerdo? Números primos muy grandes. Entonces, bueno, concretamente no son números primos, es decir, que tú cuando ves un número, no quiero daros clase ahora, pero tú cuando ves un número de 30 cifras, si sabes perfectamente si es divisible entre 2, haz nada más verlo, si es divisible por 2, si es divisible por 3, por 5, porque hay unas reglas de divisibilidad. Pero tú cuando ves un número de 30 cifras que acaba en 1, en 3, en 7 o 9, no sabes a priori si es primo o no es primo, ¿vale? Entonces el sistema RSA es un sistema de código abierto en lo que consiste precisamente es en cifrar mensajes, en ocultar mensajes, ¿en base a qué? A la dificultad que se tiene para... No hay un algoritmo que me... Bueno, hay algoritmos que aproximan, en estadística hay varios, pero no tardan un tiempo, ¿de acuerdo? Coges un ordenador, un número de 30 cifras y el método más tradicional para ver si es primo, pues es empezar a dividirlo por 2, por 3, por todos los primos anteriores a él. Por lo menos hasta la raíz cuadrada, ¿vale? Sí. Pero hay otros métodos, ya digo, tipo estadístico, que funcionan también muy bien, pero en el tiempo en que lo descifras, pues el tío ya manda el mensaje y ya no tiene sentido, o la clave, lo que sea. Bueno, pues el RSA precisamente se basa no en que sea primo, sino que sea producto de primos muy grandes, producto de 2 primos. Entonces, el que lo emite y el que lo recibe sabe qué número se está utilizando, sabe esa factorización, pero el que lo ve, si no tiene esa factorización, no puede descifrar el mensaje. A grandes rasgos es una cosa así. Bueno, pues en tiempo de los Reyes Católicos también se cifraban mensajes, y entonces había una exposición allí en el archivo de Simancas sobre documentos de la época sobre estas cosas, ¿no? En el ABC lo titularon así, después de leer lo que yo les había mandado: los ingenuos mensajes cifrados de los espías españoles en tiempo de los Reyes Católicos, para que llamen la atención, los ingenuos, que somos tontos los españoles, bueno. Pues bueno, y ahí aparecía una doble hoja grande A3 para los chicos, para que se entretuvieran. Esto es una copia, es la mitad porque no cabía todo, y les ponían para un ejercicio de escritura secreta para pequeños aprendices de espía. Y les ponían este texto cifrado para que, dice, acabas de recibir un documento del embajador de Inglaterra con el siguiente mensaje cifrado. Y es textual, ¿eh? Está el documento donde aparece, no este mensaje, por supuesto, pero sí estos símbolos, son reales. Y aquí arriba, para los chicos, les ponían ya la clave. Digo, ¿y esto qué interés tiene para un niño? Es ver que está aquí, ver este símbolo y ver a qué letra corresponde y ya descifras. Esto a mí no me llama la atención, ni a un niño tampoco. Entonces, ¿en qué consistió mi artículo del ABC? En demostrar que sin la puñetera clave que está aquí, simplemente con un análisis estadístico de las veces que aparecen y del análisis estadístico de, en español, la letra que más aparece es esta, luego es esta, luego es esta, simplemente conociendo cuál es la frecuencia de las letras en castellano, pues demostré que se podía ese texto traducir perfectamente, ¿vale? Tuvo más de 24.000 visitas ese artículo. Entonces, bueno, contento y sobre todo que lo leyeran para que vieran que a veces no hay que suponer, claro, ¿quién organizaba la exposición? Pues los del archivo de Simancas, que eran casi todos historiadores. Hablaban de criptografía, pero eran historiadores. No consultaron ni con un triste informático ni con un matemático, que a lo mejor les había dado pistas para hacer otra cosa. Sobre todo ¿no? La exposición estaba muy bien. Luego no sé por qué, allí en Valladolid tenemos una de las pocas máquinas Enigma que hay. Metieron junto con cosas de los Reyes Católicos ahí al final la máquina Enigma que hay en la Academia de Caballería del Ejército, de propiedad del Ejército, una de las máquinas Enigma la pusieron allí como colofón final y dices, bueno, sí, es de criptografía, pero ya no tiene que ver ni con el archivo de Simancas, ni con los Reyes Católicos, ni con nada. Pero bueno, ahí se hablaba de métodos criptográficos y era uno más, pues vale, la máquina Enigma. Muy bien. Esta es la cifra sobre la correspondencia entre los Reyes Católicos y Rodrigo González de la Puebla, embajador de Inglaterra
y es, bueno, el texto es un documento de aquella época, ¿de acuerdo? Y es otro tipo de cifra que encontraron. Y este es la clave que os decía, este es el texto original de la época, donde aparecen las claves, ¿de acuerdo? La A que se sustituye por esto, la B por esto, que si os fijáis, la A por la Q, si os fijáis en lo de antes, efectivamente es la que he escrito ya un poquito más claro, es la misma, exactamente la misma, la copiaron de ese documento que os decía, de 1498. Bueno, pues se han escrito varias reseñas sobre sumas infinitas, concretamente, bueno, pues la típica de sumar una progresión geométrica que tampoco tiene mucha dificultad, pero esto sí que me pareció interesante, porque es además dar a conocer cosas de personas en España que actualmente están trabajando sobre cosas que no se conocen mucho. Este señor, Jesús Guillera, es un matemático, profesor de instituto, que ni siquiera es doctor, un profesor de instituto, que está jubilado y que ha descubierto y ha publicado fórmulas parecidas a las de Ramanujan, no sé si lo conocéis, para aproximar pi, y que funcionan y que son correctas, esos son dos de sus descubrimientos, y que está codeándose y está haciéndole entrevistas en publicaciones extranjeras. Y aquí en España no tenemos ni puñetera idea de quién es, ni qué está haciendo. Entonces me parece un poco lamentable, me parece interesante el darlo a conocer, y esto lo puse en le hice una entrevista a través de internet y ahí está escrito lo que me contó. Otro compañero escribió pues otra cosa curiosa, los sangaku, problemas matemáticos que tenían a la puerta de determinadas casas en Japón, tienen unas tablillas como esta que tenéis aquí, sobre todo antiguas, ¿de acuerdo?, donde aparece tal como está aquí. Y resulta que es un problema matemático de geometría que hay que resolver, ¿vale? Entonces, una cosa también curiosa, y ahí vemos un poco el compañero cuando hizo esto, el cómo demostró, esto yo creo que era inscribir una circunferencia, esta que tenéis ahí, a estas 1, 2, 3, 4 circunferencias que están ahí tangentes, inscribir otra dentro, ¿vale? Que era una cosa de ese estilo. Entonces ahí hace un procedimiento y demuestra cómo con la geometría actual se puede hacer fácilmente, ¿vale? Pero por supuesto luego esto hay que traducirlo al periódico a algo comprensible, ¿de acuerdo? Bueno, pues que sepáis que en Japón podéis intentar ver alguna película así japonesa antigua, blanco y negro, claro que no la soléis ver, ¿verdad? Porque está blanco y negro, pero no pasa nada, son los mejores, los blanco y negro. Eso entre comillas, entre paréntesis. Y entonces a veces aparecen ese tipo de, ya digo, son problemas matemáticos. Y a veces tienen expresiones de fórmulas hecho matemáticamente tan complejas como esa. Bueno, complejas, tampoco mucho. Edificios formidables en España con un uso magistral de las matemáticas. Bueno, ya he pasado el de ahora, pero acabo enseguida, no os preocupéis, acelero. Bueno, pues ahí tenéis superficies de 3 dimensiones y cómo se aplican a la vida real en determinadas construcciones que vemos por ahí. El arte tiene muchas cosas relacionadas con las matemáticas muy interesantes. Hace poco unas compañeras mías de arquitectura, de matemáticas, son matemáticas, pero están trabajando en arquitectura, han hecho un libro que se llama Periplo geométrico por la ciudad de Valladolid. Se está haciendo en muchas ciudades, ¿de acuerdo? Recorriendo las ciudades y recorriendo estructuras matemáticas que puede ver todo el mundo, pero que, bueno, pues que las matemáticas están ahí detrás explicándolas, ¿no? Y en el románico, en el gótico, en todos los estilos arquitectónicos hay cosas interesantes que contar también modernamente. Una cosa en la que yo me he empeñado. Pues eso, hablamos de Martin Gardner, hablamos de Diane Stewart, hablamos de gente famosa americana, inglesa, Marcus du Sautoy, y ahora, yo que sé, muchos. ¿Alguien se recuerda? Yo sí, porque cuando estudiaba en la carrera, pues había una revista que se llamaba Kakumen, me acuerdo, que tenía cosas relacionadas con las matemáticas, y había también pues libros de divulgación de matemática recreativa, se llama. Y algunos escritos, pues este señor, Mariano Mataix, que era físico, de hecho fue director, estuvo con alguno más mayor, se acordará a lo mejor que en la central nuclear de Vandellós hubo un problema, hubo un escape una vez, y él ya no era director.
pero también tuvo algún problema porque si se había seguido el protocolo adecuado o no, al final todo quedó en nada, él era asesor, era de física nuclear. Pero este hombre, Mariano Mataix, pues le gustaban mucho las matemáticas y escribió 14 libros de divulgación de las matemáticas, 14 libros. Hoy es verdad que el estilo quizá nos parecería incluso a los matemáticos un poco antiguo, porque es una base de una recopilación de problemas curiosos, de historias curiosas, de personajes históricos curiosos, ¿no? Quería escribir 1000, pues se pasó de 1000, porque cada uno tiene unas 100 o 100 y pico, y con sus soluciones al final, ¿no? Y escribió nada más y nada menos que 14 libros, escribió libros de física nuclear, escribió libros de física, técnicos, pero, pues entonces de Mariano Mataix no se conocía mucho. Y yo tuve la suerte de una charla de estas como esta, que de hoy, en Madrid, hablando de matemáticas en el cine, conocí a Susana Mataix, que es hija suya. Susana Mataix es matemática y ha escrito dos libros. Este con su padre también, este último lo escribió junto con su padre, se llama Dúo Matemático, por eso Mataix es Mariano y Susana, ¿no? Y esta mujer, hay un libro que se llama Matemáticas es nombre de mujer, que es sobre uno de los primeros de poner en valor la historia de matemáticas famosas, y otro que se llama una novela de criptografía, precisamente se llama Lea Julio Verne, ¿de acuerdo? Y la conocí, me la presentaron, y bueno, me quedó una buena amistad, me mandó de hecho una película en VHS, me mandó en VHS en inglés, no estrenada en España, que luego la puse yo, la dediqué porque me pareció fantástica, sobre un libro que se llama Longitud, de Sobel, y es sobre una historia fantástica interpretada por Jeremy Irons, que es además un actor muy conocido, pero que no se ha estrenado en España, y me lo mandó porque ella tiene un hijo en Inglaterra y tal, y me mandó el VHS, y bueno, he tenido cierta... Entonces le pregunté, oye, ¿podemos hablar de tu padre? Y todos los datos que aparecen en ese artículo son nuevos, novedosos, me mandó incluso más fotos, que yo se lo puse, bueno, las que me parecieron interesantes, ¿no? Y porque tampoco tengo para escribir 10 páginas. Normalmente los artículos que escribo en el abecedario, los míos, están entre 5 y 6 folios. Quizás demasiado, pero es que uno coge carrerilla y bueno, tiene para un rato, ¿vale? Entonces, ni en la Wikipedia ni en ningún sitio aparecían muchos datos, pero claro, yo tenía el enchufe de conocer a su hija y en ese artículo pues escribí, aparte de poner ejemplos de lo de sus libros, escribí sobre este hombre, y otro fue Héctor Antoñana, de los que he puesto hasta ahora. Héctor Antoñana hizo un libro se llama La danza de los números, solamente hizo ese, pero con una repercusión que aparece por ahí, si le veis por ahí en algún baratillo, compradle porque no quedan muchos, y es un libro muy interesante. Y luego me enteré por compañeros del País Vasco, que es que era un profesor era jesuita y tal, y me contaban su vida, y a raíz del artículo, que esos datos yo no les conocí más que a posteriori, pero claro, ya no voy a volver a hablar de él, ¿de acuerdo? Y me parece interesante, pues, que si estamos aquí es gracias a la labor que han hecho otras personas también, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que darles cierta importancia, por muy trasnochadas que pueden aparecer algunas cosas no es que lo sea en este caso, pero bueno, sí que están escritas en un lenguaje un poco distinto. Ya voy acabando. Se puso en contacto conmigo también a partir de la sección un jubilado que era cartero, que está en Inglaterra, que ha inventado, él decía, que se escribe gente que ya sabes, a veces gente muy pirada, He recibido un artículo hemos recibido un artículo a los de la Universidad de las Matemáticas, me lo pasan los del periódico, y dice que había descubierto un señor que había descubierto una demostración de la conjetura de Goldbach, hace poco. Y nos llega y ¿qué hacemos? Entonces lo que decidimos es decir, mira, a lo mejor es verdad, oye, es que quién sabe, pero es muy poco probable que está todo el mundo intentando demostrar la conjetura de Goldbach desde hace mucho tiempo. Y por si no lo conocéis, la conjetura de Goldbach es una cuestión de teoría de números que dice que cualquier número par se puede poner como suma de dos primos, ¿vale? Esa cosa tan sencilla, que aparece en una película que se llama La habitación de Fermat, por ejemplo, el protagonista liga con las chicas al principio diciéndole la conjetura de Goldbach. Bueno, pues le dijimos que hay otros, que nosotros no estamos capacitados, y es verdad, para entender eso, y que le enviamos a otra referencia y que lo mandara aquí. Bueno, pero este hombre
pues tiene una cosa muy curiosa. Esto es en su casa de Lugo, pues tiene puesto ahí en el dintel de su puerta pues un cuadrado mágico que es muy conocido, porque es el típico de la melancolía de Durero, con el 1415 ahí abajo, es decir, es conocido. Lo que pasa es que él dice que había descubierto, digo, mira, señor, no lo ha descubierto usted, que eso está muy conocido ya, la relación entre los cuadrados mágicos. Un cuadrado mágico es que todas las filas, todas las columnas y las diagonales suman el mismo valor, ¿vale? En el caso de un cuadrado 4×4, con los números del 1 al 16, pues hay 880 soluciones distintas, 880. En el de 3×3 solamente hay una, pero sin contar simetrías y ese tipo de cosas. Pero de cuadrados mágicos 4×4 hay 880 de orden 5 y es un problema abierto. A partir de 6×6 no se sabe cuántas hay. Es un problema combinatorio que no se conoce la solución. Bueno, pues este hombre, y luego los cuadrados latinos son aquellos que tienen en todas las filas, o sea, no se repite el mismo color, la misma letra, tampoco, ¿de acuerdo? Si está hecho con letras, si está hecho por colores, pues aquí hay un amarillo, aquí hay un amarillo, un amarillo, un amarillo, y por columnas igual, ¿no? Bueno, eso ya está muy inventado, señor, esto no tiene nada que ver, pero es que él ha descubierto, da charlas, este señor, y da charlas por colegios, y tiene mucha aceptación, e incluso en certámenes matemáticos le han preguntado por él y tal, en esto de la pandemia. Lo monta en plan de magia, en plan truco mágica y tal, con unas cartas, y lo que hace es lo siguiente. Lo que es realmente original de él es que con la baraja de cartas española, ya sabéis que la baraja de cartas española tiene 40 cartas, pues le añade los, a ver, acaba el 7, los 8 y los 9. Si añadimos los 8 y los 9, como tenemos 4 palos, tenemos 8 cartas más, con lo cual tenemos 48 cartas. Y con 48 cartas, él es capaz, o sea, se puede construir 3 cuadrados mágicos 4×4. Pues son 4 por 2, aquí son 48 la cuenta, ¿no? Podéis, porque son, ¿cuántas cartas hay aquí? Aquí hay 16 por 3 son 48. Entonces, la idea es, sacando al azar de la baraja y componiendo una cosa tal que así él ha descubierto, a su aire, a su manera, que para que tenga solución, él saca de la baraja, tienes que poner por lo menos 5 cartas. Poniendo 5 cartas, en cada uno de tal, según van saliendo, vas colocándolas con la condición de que no se repita ni palo, ni el tal, ¿de acuerdo? Y colocas 5 cartas en cada una y entonces dice que al final se puede resolver, siempre. Y él ha hecho una colección, haciéndolo a mano, de todas las posibilidades que hay. Y eso sí que me ha parecido a mí pues llamativo, sobre todo porque da pie a que las matemáticas es algo creativo y que cualquiera podemos hacer cosas, aunque sea a un nivel como muy primario, pero que llama la atención y que dice, y puede suscitar preguntas matemáticas de otro interés, más importante, ¿no? Entonces lo he llamado Fozudokus porque es de un pueblo que se llama Foz, ¿vale? Foz, y lo relaciona con los sudokus. Bueno, no tiene mucho que ver, pero lo ha querido llamar así. Y ya digo, me ha parecido una cosa curiosa y que digo, bueno, mira, el periódico también sirve para difundir este tipo de cosas que me parecen interesantes. Hasta ahora ha habido 176 reseñas y 4 vídeos. Una media de visibilidad de 20... Bueno, una media. Quiero decir, una media, entenderlo que es una media. Que habrá artículos que no han leído más que 5 personas, pero se compensan con otros, ¿vale? Una media de 20.000 visitas. Y yo os pregunto, ¿no creéis que sigue mereciendo la pena hacerlo? Yo creo que sí. ¿Dónde se pueden encontrar las reseñas? Pues en el propio, ya digo, empezó en el 2017, en el propio, la hemeroteca del ABC, pero no aparecen todas y a veces aparecen curiosamente. Otro problema que tienen los de ABC, que no organizan bien las cosas. Pero en Divulgamat las tenemos todas cogidas una por una y no se nos escapa ninguna, porque en cuanto tal, yo se la mando, ¿vale? Entonces, ahí están las direcciones. Algunas de las personas que han escrito, bueno, pues ahí tenéis personas, Fernando Corbalán, es este señor que aparece aquí, Fernando Blasco, Pedro Alegría, Raúl Ibáñez, a ver que me acuerde, no me acuerdo de todos los nombres, Clara Grima, pues así de los más conocidos, ha habido más,
Vicente Manero estará por ahí, bueno, hay gente, este chico es de Málaga también, Ustiburgis, que es también, me he puesto yo, bueno, es el que menos pinta, pero bueno. Y lo siento por pasarme la hora, pero... Cualquier pregunta que tengáis o curiosidad, si no es ahora, porque yo sé que muchas veces a la gente se le ocurren cosas y le da rabia, pues mi correo electrónico y de verdad contesto a todo el mundo. Bueno, pero si tenéis alguna cuestión que queráis hacer, todavía tenemos 5 o 10 minutillos. También la sección está abierta a colaboraciones de cualquiera. Si tenéis algún interés, alguno en contar algo, si nos dais el artículo ya hecho, fenomenal. Si no, pues podemos indagar y preguntar y buscar y hacer. No hay ningún problema, o sea, es una sección abierta, de verdad. Yo les quería hacer un comentario en los que piensan, preguntan. Nosotros en la facultad tenemos una columna en dos periódicos, una en el Diario de Almería y otra en el Ideal, que salen semanalmente, se van rotando, es decir, quincenal en cada periódico y semanal para las 4 titulaciones que hay en la facultad. De hecho, ayer salió en el Ideal de Almería una de matemáticas. Dio la casualidad, además, esta